Yo, en ese espíritu, además poco tengo que presentar a Estefan Grueso, creo que la mayoría aquí le conocéis. Yo le decía esta mañana que a nivel personal y en mi trabajo aquí en la facultad, yo me he beneficiado mucho de su trabajo, de varias de las iniciativas en las que ha estado involucrado. Él durante mucho tiempo, durante 8 años creo que estuvo trabajando en la corresponsalía de Televisión Española en Berlín. También desde hace bastantes años ha estado involucrado en diferentes movimientos sociales, casi siempre con iniciativas cercanas al mundo de los medios de comunicación. Se ha mencionado ya la película Copiad Malditos, también el proyecto 15MCC, que terminó con su película 15M excelente, revulsivo, importante. Y, bueno, pues ahora mismo, además de estar trabajando en carne cruda, pues lo que viene es a presentarnos uno de sus últimos proyectos, que es Ciudadano Político, Político CC. Así que, para que él tenga el máximo tiempo posible para presentarnos esto, yo sencillamente me callo. Cuando quieras, Estefan, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo vengo ya a presentar un proyecto en el que llevo trabajando todo este año. Es un proyecto de investigación no académica sobre política y, en concreto, sobre el papel del ciudadano. Todo gira en torno a cómo se puede hacer política sin pasar por partidos políticos y sin pasar por gobiernos. Todas las opciones que hay de cambiar tu sociedad, influir y conseguir una vida mejor para ti y para tus semejantes. Voy a ir pasando la presentación, voy a intentar hacerlo muy rápido, a ver si después tenemos unos minutos para intercambiar, que me parece quizás lo más interesante y donde más aprendo. Y primero un poco de contexto, ¿no? Todo esto para mí empezó un día como este, o alrededor de este día, donde, como todos sabéis, sucedieron este tipo de cosas. La gente salió a la calle, empezamos a hablar, un empoderamiento de las personas que de repente decidimos que podíamos participar en el mundo que nos rodeaba, ¿no? Y participar de una forma más extensa y distinta a la que hasta ahora se nos había sugerido, que consistía en elegir un representante cada 4 años y callarte el resto del tiempo hasta volver a elegir un representante a los 4 años, ¿no? Decidimos que podíamos hacer política. Esto pasó también en otros sitios, afortunadamente. Y yo, bueno, que tenía un background yo soy cineasta, yo hacía documentales, siempre me considero una persona relativamente, no voy a decir, yo no usaba la palabra política, pero sí preocupado por mi medio, por mi realidad, por lo que me rodeaba y por la situación de las cosas, pero no había pasado de ir a 3 mítines cuando era joven y leerme artículos de opinión e indignarme mucho en mi sofá. Los sofás de mi casa han sabido albergar un alto grado de indignación, pero no salí de ahí. En el año 2011, al hilo del 15M, pues salimos a las calles y empezamos a hacer cosas, ¿no? Conmigo pasó una cosa, y es que yo desde entonces me convertí, no digo en un político, pero yo empecé a hacer política. Yo desde entonces hago política. Vamos a hablar muy brevemente del contexto que había entonces y después contaré un poco de qué va el proyecto, que va también mucho sobre mí y hablo mucho de mi experiencia. En España, los 10 últimos años, sabemos que han pasado una serie de cosas, ¿no? Básicamente, la gran crisis económica, el precio de las viviendas, que llegó a su máximo, explotó, dejó a mucha gente expuesta, gente que efectivamente estaba, digamos, especulando mediante la compra de viviendas, pero también gente normal que lo que necesitaba era como un sitio para vivir. Esto coincidió, por supuesto, con una subida de la tasa de paro, gran destrucción de empleo. Esta foto yo creo que representa muy bien a España. Mucho esqueleto, poco contenido. Y esa explosión de la burbuja inmobiliaria, esa gran crisis, yo creo que trajo, o por lo menos nos dimos cuenta de una serie de unas cuantas cosas. Primero, el tema del fraude, más el rescate bancario, ¿no? La gran cantidad de dinero que hemos tenido que dar para rescatar a esta gente que parece que no albergan ningún tipo de responsabilidad, o casi ningún tipo de responsabilidad. El señor de la foto, afortunadamente, se va a sentar pronto en un banquillo gracias al trabajo de una gente que hablaremos después. El tema de los desahucios también, echar gente de su vivienda, de sus casas. El tema de la corrupción generalizada. Vivimos unos tiempos de una corrupción transversal generalizada, nos hemos acostumbrado, la hemos metido ya en nuestro día a día. Los intentos de privatizaciones, de salud, de enseñanza, todo eso ha estado pasando. Esto también me preocupa mucho, que ha sido este cambio legislativo que ha habido en los últimos años. Yo siempre digo que, como miembro activo de aquello que se venía llamando 15M, a mí me honra mucho y, de cierta forma, me siento orgulloso que leyes importantes como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida por la Ley Mordaza, penaliza una serie de comportamientos que son exactamente los que hacíamos nosotros, con lo cual algo habremos hecho bien, ¿no? Por otra parte, es preocupante que uno de esos comportamientos, que consistía en algo tan violento como sentarse en el suelo
y no levantarte cuando te lo decía un agente, con el nuevo Código Penal y con esta reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, se ha convertido en una cosa que se llama atentado a la autoridad de 2 a 4 años de cárcel. Con lo cual es preocupante, pero yo no puedo, sino sentirme orgulloso de esas cosas, ¿no? Aún así, preocupan mucho hacia dónde van las leyes. Pero otra cosa que también trajo todo esto fue el final del bipartidismo. Esto lo sabemos, ya no es cosa de dos, salieron estos nuevos actores, abajo tenemos este grupo de personas que es de una ideología, arriba tenemos este señor que él es un partido, y esto es un poco la nueva configuración. Ya se acabaron las mayorías absolutas, se acabaron gente decidiendo todo y se acabó el bipartidismo que conocemos aquí, decidiéndolo todo siempre, lo cual solo puede ser bueno. Y por último, vimos también una cosa que me preocupa, que es el traspaso de gente de la sociedad civil hacia los gobiernos. Aquí tenemos 2 casos, arriba tenemos a la señora Ada Colau, actual alcalde de Barcelona, que en la foto la vemos en su época de activista antidesahucio, donde ponía su cuerpo para defender el derecho de los demás. Y abajo tenemos a Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, que exactamente igual, ¿no? Realmente, con el nuevo municipalismo, con todas las listas, con toda la gente que ha decidido que su forma de activismo, que su forma de participar en política va a ser montar partidos, montar agrupaciones ciudadanas y realmente hacer política de la institución, hemos visto un vaciado de la sociedad civil, lo cual ahora mismo me preocupa un poco. Resumiendo, en España, en 2017, podemos decir que tenemos la democracia precaria, lo estamos viendo además estos días, yo creo, me atrevería a decir. La desigualdad sigue creciendo, lo cual es alucinante, pero en este país la desigualdad sigue creciendo. Tenemos esa nueva clase social, que es el precariado, que es una cosa muy rara que no existe aquí, que consiste en yo tengo una formación y tengo un trabajo y trabajo 40 o 60 horas a la semana, pero el dinero no me da para vivir. Esto es algo como que conocíamos de los Estados Unidos, nos suena que tienes que tener 3 trabajos, pero aquí esto se está instaurando. Nos ahogamos en corrupción y tenemos los nuevos tipos de leyes que yo personalmente entiendo que es lo que pone ahí. ¿Cuál es el problema que vemos aquí? O el problema que veo yo como ciudadano, el problema que veía. ¿Cómo se puede luchar contra esto? Tú eres un ciudadano, tú eres pequeñito, no eres nadie, vives aquí y pasa todo esto. ¿Qué cosas puedes hacer? Bueno, el principal problema es este, ¿no? Insisto, ¿estás o realmente te sientes solo? Piensas que no eres nadie, piensas que nada va a cambiar nunca, que los otros que vengan son peores, me quedo con los míos que me roben, decía Javier de la Cueva, que siempre ha sido así, nunca va a cambiar nada. Y sobre todo eso, ¿no? Yo no soy nadie o estoy solo, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, este último punto es a mí realmente el que me interesaba y es el punto sobre que he hecho, pues digamos, como esta doble tarea, que es ahora hacer esta taxonomía, este proyecto donde reúno todas estas prácticas que puede hacer una persona para hacer política y que, por otra parte, haciéndolo, me he dado cuenta que es como lo que vengo haciendo yo, en mi caso desde 2011 y mucha gente desde antes, que es sencillamente hacer política desde fuera de partidos o gobiernos. Esta foto yo creo que representa mucho la sensación que tenemos, ¿no? Estamos ahí solos, tenemos enfrente el monopolio de la violencia, armados y preparados para usarla. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es Ciudadano Político, es un microsite, lo podéis encontrar en político.cc, está online desde ayer, aún así ahora mismo no debe tener más del 40% de los contenidos que irán, lo iremos ampliando, este proyecto va a durar por lo menos hasta mediados del año que viene y aquí lo podéis encontrar. Y esto es sencillamente ese mapeo exhaustivo, o sea, yo ahora os explicaré en qué líneas, pero he buscado un poco como todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer para hacer política. Cualquier acción, hay distintas líneas y las he documentado. Ahora os cuento más en detalle. Político CC es una web, o sea, yo decidí que la forma que tenía que tener esto es una forma de un microsite, ahí se puede acceder, donde va a estar el archivo con esta documentación. Está dirigido a 3 grupos de personas, yo lo conceptualicé así cuando empecé. Primero a los propios activistas, que yo son gente que ya, digamos, intenta transformar la sociedad o transformar la sociedad, que quiero que aporten, pero también que se inspiren, que intercambien conocimiento. A ciudadanos pasivos, este era mi caso, ese soy yo en el año 2010, ahí diciendo, no existe Netflix. Pues ahí estaba. Y también a los escépticos, ¿no? A toda esta gente que realmente piensa eso de esto no va a cambiar nada, no sirve para nada. Bueno, para estos 3 grupos de personas he generado contenidos. También intento hacerlo de una forma fácil y práctica. Por eso está en la web, es totalmente accesible para todos. Vamos a hacer un gran uso del vídeo, vamos a hacer seguimientos de proceso, que esto también es otra cosa que a veces cuesta. Tú a veces hay cambios, hay acciones que haces que no son acciones de un día o de un mes, sino que tienes como que seguirlas. Entonces, en este proyecto vamos a ir siguiendo el paso de distintas acciones a lo largo del tiempo y de los años. Y también temas infográficos quería trabajar. Esto no lo tengo muy conseguido, pero quería también representar de una forma gráfica distintas cuestiones, distintos procesos. Político CC, Ciudadano Político, también tiene una parte pública en el sentido de noticias, en colaboración con un medio de comunicación, iremos sacando unos posts mensuales informando de cosas, también un programa de radio y conferencias y formaciones. O sea, este proyecto es un proyecto, digamos, de documentación, pero también como de acción, como veréis ahora. Esto es lo que quiero conseguir yo que sea. Un lugar donde no te sientas solo,
que encuentres recursos de inspiración, que puedas compartir tus experiencias, nos puedes escribir y contarnos tus experiencias, intentaremos también publicarlas y quizá también encontrar a otra gente. Todo esto lo voy a hacer yo a estos 3 niveles, o sea, cada una de las líneas de investigación que os voy a contar ahora las voy a estudiar a estos 3 niveles. Primero, el marco legal y social, contar un poco de qué trata la cosa o cuál es la situación. La segunda son mis propias experiencias, qué es lo que he hecho yo y cómo lo he hecho en ese apartado. Tanto experiencias pasadas como otras presentes y como futuras. De hecho, hay algún tipo de acción que estoy desarrollando durante la vida del proyecto, pero también documento otras pasadas, que es lo que os decía, que yo desde el año 2011 hago muchas cosas. Y también casos de estudio de terceros, ¿no? Recoger buenas prácticas, casos de éxito de otras organizaciones, de otras personas, que nos pueden servir para inspirarnos y para ver que en realidad hay mucho, mucho, mucho que se puede hacer. Y todo esto, estos 3 niveles, o sea, cada una de las 7 áreas que vamos a ver ahora, las voy a estudiar a estos 3 niveles. La primera es participación institucional. Esto significa, yo no estoy en un gobierno, no quiero estar en un partido, pero eso no significa que haya otra gente. Entonces, oye, ¿qué podemos hacer con toda esa gente o con todas esas posibilidades que me ofrece el actual sistema para participar? Presupuestos participativos, ILPs, bueno, de todo. El segundo, quejas y denuncias. Cuando hablo de denuncias, no son denuncias penales, pero hay sitios como son la Agencia Española de Protección de Datos, la Defensora del Pueblo, oficinas de consumo, donde realmente yo puedo ejercer mis derechos o puedo montar campañas realmente con un interés político de transformar la sociedad, ¿no? Yo soy muy intensito con algunas cosas de estas, como os enseñaré, y pienso que también es una herramienta de ejercer derechos y, básicamente, de hacer política. Peticiones de transparencia, a esto le di un apartado exclusivo para ello porque me parece una herramienta muy, muy, muy importante para saber cosas, para hacer política, para fiscalizar al Gobierno. Litigio estratégico, una cosa un poco más compleja, pero que se trata en usar la justicia para conseguir cosas. Javier de la Cueva lo contó en la conferencia de antes, como él, mediante reclamar judicialmente los 20 céntimos del canon de un CD hace 15 años, todo eso llevó a que definitivamente la Unión Europea declarara ilegal el sistema de remuneración que había. Bueno, básicamente hacer política y obligar al Gobierno a legislar desde un litigio estratégico. También os contaré alguna experiencia que tengo al respecto. Lobby, presión pública. Esto ha existido siempre, pero ahora con Internet se abren como nuevas vías de protestar, nuevas vías de llegar a más gente, nuevas vías como de tener más fuerza o más amplificación. También estudiamos esto. El tema del periodismo ciudadano, otra vez lo mismo. Ahora mismo yo con mi teléfono con mi teléfono y con Internet, con un smartphone, estoy en condiciones de competir con cualquier gran medio. Si yo estoy en el sitio, si yo soy testigo de algo, si yo tengo acceso a alguien, puedo generar noticias con la misma efectividad que cualquier gran medio que necesita desde licencias de retransmisión, como la TDT, como la radio, hasta grandes imprentas o, bueno, centenares de personas, ¿no? Esto es una cosa muy emocionante. Y, por último, el término de las acciones micropolíticas. Toda esa gente, que puede ser a nivel muy local, hace cosas pequeñitas, pero que son políticas. También veremos algún ejemplo de esto. Para acabar, os voy a contar un poco cómo vamos en el proyecto. Básicamente, bueno, me gustaría que vierais la web politico.cc, ahí podéis ir encontrando de todo, pero os voy a contar pues como cosas que he estado haciendo o que he hecho para el proyecto. Primero, sobre participación institucional. Esto es lo que se suponía que tú podías hacer, ¿no? Digamos que tú tienes una serie de posibilidades de participación en la sociedad, pero siempre nos han contado que se resumía a esto. Cada 4 años vas y metes en el papelito el nombre de la persona que te va a representar. Bueno, pues yo hago otras cosas. En la foto del centro arriba me veis ahí, esto de la mano de la PDLI, que es una asociación en la que participo y que cofundé de Libertad de Derechos, ahí dándole la lata al Grupo Parlamentario de Podemos sobre el tema de la ley Mordaza, precisamente. Al lado, a vuestro lado derecho, es un símbolo de la Fundación de Podemos, donde yo, la verdad que no sé muy bien cómo acabé allí, pero acabamos como medio chantajeando a una lista realmente y legislando metiendo unas enmiendas en los documentos políticos de Podemos. Con lo cual, amigos, yo he participado en la Fundación de Podemos. Era una cosa que estabas invitado, que podías hacer, a mí me parecía muy bien, no tenías que pertenecer y me parecía una buena oportunidad si lo hice. Si bajamos, vemos también las primarias de Izquierda Unida. En Madrid era una oportunidad que tú tenías como de decidir un representante sin militar. A mí me parecía interesante y participé. Participaría en la de otros partidos si me invitaran, sin duda. Abajo en el centro vemos los presupuestos participativos que hay en Madrid, donde la Ciudad de Madrid hace un par de años te deja decidir el destino de 60 millones de euros, con lo cual tú también puedes participar ahí. Y la última foto soy yo en el Parlamento Regional de Asturias haciendo una comparecencia sobre una ley anticorrupción, ¿no? O sea, todos estos son posibilidades de participación dentro de la institución que todos, en mayor o menor medida, podemos hacer. Y realmente hay cosas que hay que estudiarlas y que hay que hacerlas, ¿no? La otra participación institucional sería acosa a tu representante. Yo soy muy fan de esto. Hay gente que lo tiene más fácil y que lo tiene menos fácil. O que, no sé, yo he puesto esta foto, la foto que veis abajo son la lista de los concejales de Ahora Madrid, que gobiernan el Ayuntamiento de Madrid, y por circunstancias, yo no sé, yo de las personas que hay ahí conozco personalmente a 12,
y soy amigo de 4. Entonces, yo los utilizo. O sea, pero no los utilizo desde el punto de vista de la amistad de tú eres mi amigo y me debes esto. No, uso el punto de vista de tú eres un concejal, por lo menos tienes que recibirme, me escuchas y te cuento. Y esto es una cosa que tenemos que hacer, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros votamos en el único acto de participación institucional que solemos hacer, que es votar. Tú muchas veces no sabes a quién vota. Si yo os pido aquí ahora los nombres de las 3 primeras personas de la lista que habéis votado al Parlamento, probablemente nadie sabe decirla. Todo el mundo sabrá más o menos decir el primero, que suele ser como el líder del partido en la provincia, en la ciudad y tal, pero los demás no sabemos ni quiénes son. No sabemos quiénes son nuestros representantes. Bueno, tenemos que identificarlos y tenemos que acosarlos desde el cariño y sin violencia, pero con mucha intensidad. Hay medios telemáticos para hacerlo. La otra foto que veis es una herramienta de hacktivistas para interpelar a representantes con diversas cuestiones, con lo cual tú muy fácil y muy rápidamente le puedes mandar centenares de mensajes o sencillamente pedirle citas o contarles cosas. Esa gente está ahí, nos representan, que menos que nos hagan caso y nos escuchen. Tomen después las decisiones que tomen. Ya somos nosotros libres de votarles o de no votarles. Segunda, queja, denuncia. Pues mira, aquí esta es una línea que llevo yo siguiendo hace ya varios años. Debido a mi presencia y la de otras muchas personas en las calles, hemos tenido ciertos roces, podemos decir, con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y resulta que una obligación que tiene cualquier miembro de la Policía o de la Guardia Civil, que es llevar visible una identificación, por si hay algún tipo de conflicto, poder tú saber quién era, más allá de un señor vestido de azul, pues no lo hacen. Esta gente regularmente no lleva la identificación. En el año 2013 se cambió una norma para que los antidisturbios, que es un cuerpo que por su naturaleza y su trabajo hay más posibilidades de conflicto con ciudadanos, se pusieran un número grande en la espalda con un tipo de letra que no se puede leer, pero esa es otra historia. Pero básicamente yo llevo desde 2011, no sé, voy a llevar como 50 quejas a la Defensora del Pueblo. Cada vez que veo un agente del orden que no tiene la chapita y le puedo hacer una foto sin que me vea, porque, como dijo Javier antes o dijo Carlos, no es ilegal, tú puedes hacerle una foto cada vez que quieras a un agente del orden, puedes hacerlo, otra cosa es que después se enfada y te multa. Pero bueno, le saco fotos y pongo una queja a la Defensora del Pueblo que ya ha puesto algunas recomendaciones y tal, y bueno, una línea como que tengo, pero me parece una cosa útil y una cosa fácil para hacer y que yo invitaré a todo el mundo a buscar como su causa, estudiar un poco la Defensora del Pueblo de qué tipo de cuestiones se puede ocupar y machacarlo, me parece fundamental. En estas fotos no se ve, pero el agente que está arriba tiene la plaquita con el número del revés, el agente que está en medio directamente no lleva y el agente que está abajo la tiene tachada. Todos estos son casos reales que yo me he quejado a la Defensora del Pueblo. La inspección de trabajo. La inspección de trabajo me parece otro sitio fascinante porque cualquier persona puede realmente poner una queja o una denuncia en este caso y la inspección de trabajo suele seguirlas, ¿no? Tú tienes derecho además a hablar con el inspector que te ha tocado y dependiendo de si formas parte de la cosa o no, a tener cierta información sobre el desarrollo del proceso. Aquí hay 2 que puse hace tiempo. Hay una que va sobre un trabajador del Partido Popular que se llama Luis Bárcenas, el cual fue despedido en unas circunstancias que a mí me parecía que violaban sus derechos como trabajador. Entonces yo pues puse una cuestión en la inspección de trabajo diciendo que qué pasaba con el despido de esa persona. Esta cuestión fue un poco compleja porque al estar la cosa en un proceso judicial me la congelaron, la puse 2 o 3 veces. Yo creo que sigue ahí y en algún momento espero que la inspección de trabajo pueda aclararme si eso es una infracción laboral o no. El de la derecha fue otra que puse, por ejemplo, un caso que hubo de un agente de la Guardia Civil de, creo, Salamanca, que como los chalecos antibalas que le daban no tenían forma de mujer, ella se ponía uno que era muy grande y decía que le molestaba a la hora de sacar el arma o para sus actuaciones, que son realmente peligrosas, ¿no? Entonces ella se compró un chaleco. Entonces la sancionaron y tal, e incluso le pidieron pena de cárcel. Entonces a mí me pareció, bueno, que esta señora es una trabajadora, hay una cosa que se llaman los EPIs, los equipos de protección individual, la ley dice muy claramente que tú tienes que tener unos EPIs adecuados a tu trabajo y esta señora no lo tenía. Puso una queja en la inspección de trabajo, en este caso me contestaron que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen su propia inspección, que es una inspección propia, que es algo muy cómodo, con lo cual no correspondía. Para este proyecto he hecho una serie de denuncias también sobre esto de los stagers, que no sé si sabéis lo que es, pero hace poco tuvo bastante prensa, y son las condiciones laborales de la gente que está aprendiendo en los restaurantes estos de estrellas Michelin. Resulta que los restaurantes de estrella Michelin tienen cada uno un número de personas que no son becarios, pero tampoco son trabajadores, y son gente pues, que se pasa 20 horas trabajando sin cobrar nada o cobrando una mierda en unas condiciones realmente preocupantes, y a mí me parecía interesante. Me enfadó mucho algunas explicaciones que dieron algunos restauradores o algunos empresarios, ¿no? De ellos vienen aquí a aprender, es una oportunidad. Bueno, yo entiendo que es posible que se violen los derechos laborales de esa gente, entonces puse un par de cuestiones en la inspección de trabajo que las estoy siguiendo y ya veremos qué es lo que dicen. El tercero sería, por ejemplo, la FAPE. La FAPE es la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y tiene una cosa que se llama el Comité de Deontología, que se encarga de vigilar pues que la prensa no mienta. O, bueno, tienen una serie de reglas y determinan, si tú te quejas, pueden determinar si hay un incumplimiento de las reglas que tienen.
Aproveché aquí la invitación de la señora González, que es la presidenta de la FAPE, que me hizo un retweet diciendo que podemos quejarnos y tal, pero en la FAPE hay un gran problema realmente, y es que ellos, de una forma totalmente arbitraria, tienen que considerar si tú estás legitimado o no para protestar. Entonces, no sé, si tú eres una persona y la prensa hace algo sobre ti que tú consideras que no te gusta o es falso, tú puedes ir a ellos como afectado, pero si no deciden. En este caso, el proyecto que hice, me he quejado varias veces anteriormente, con distinto éxito, y para el proyecto lo que he hecho ha sido, yo me quedé muy escandalizado el día del atentado de Barcelona. Estáis leyendo estas declaraciones del presidente de la Generalitat, que independientemente de lo que opinemos de él y de muchas cosas, realmente es que no dijo eso. O sea, ese señor no dijo eso, dijo lo contrario. Y en la pieza esta que distribuía El Mundo, la grabación decía una cosa, pero el titular era otra. Y eso de repente voló mucho y además se avisó a los medios del error, los medios no corregían, no borraban los tuits. Bueno, a mí me pareció realmente escandaloso, ¿no? Como en un contexto así, en el momento que estábamos, se podía permitir algo así. Bueno, me quejé a la FAPE, os puedo adelantar que ya han dicho que yo no estoy legitimado. Ellos tienen una excepción que es tratar algunos temas de este tipo que se le plantean cuando la persona no está legitimada, si entienden que el tema atiende al interés general, pero por lo visto el hecho de que 20 minutos tras un atentado, distintos medios de comunicación tergiversen las palabras de un presidente de la comunidad en esta forma, no pertenecen al interés general. Pero bueno, yo seguiré protestando porque soy muy cansino. Peticiones de transparencia. Bueno, esto fue, la Ley 19 de 2013, esto para mí fue magnífica. Os voy a poner aquí una foto en exclusiva mía del día que se aprobó la ley. Ah, es un PDF y no se ve, vaya por Dios. Bueno, esto es como que me reí y lloré al mismo momento, porque la ley era una ley que era muy mala, pero realmente ya teníamos una ley de transparencia, ¿no? Y además tenemos una figura que es el Consejo de Transparencia, que tú haces una petición y si te la deniegan recurres a ellos, que está funcionando súper bien. Entonces yo es una cosa que uso mucho. Yo en los últimos años he pedido, no sé, debo llevar más de 100 peticiones de transparencia, que básicamente consiste en preguntarle a algún organismo del Estado por algo, por algún dato, por algún informe. Y dependiendo de la ley están obligados a dártelo o no, ¿no? He pedido, por ejemplo, los costes de participación de aviones militares en un evento privado. Esto fue el aniversario de Renfe, que apareció allí la patrulla Águila y unos helicópteros y no sé qué, hicieron un desfile muy bonito, pero un evento que era de entrada privada. Iberia, que es una empresa privada, invitaba a quien quería y de repente las fuerzas militares nuestras, que pagamos entre todos, actuaron allí. Bueno, pues pregunté por los costes y tal, estoy en ello. Asistentes a una comida de congreso del CEDE, que es una asociación de empresarios, que era una comida que no se publicita en la agenda del congreso, donde de repente pues grandes banqueros, grandes empresarios aparecen allí, se reúnen con parlamentarios y hablan de no se sabe qué. Bueno, como veis, un poco cuestiones de este tipo. Ahora mismo tengo en recursos algunas interesantes, por ejemplo, los datos recogidos por Interior en identificaciones, ¿no? A mí desde el 2011 me han parado, no sé, 50 veces la policía, ha apuntado mis datos y yo he preguntado que esos datos que apuntan, qué datos son los que apuntan, en qué ficheros se guardan, cuánta gente tiene acceso a ellos, cuándo se borran, bueno, una serie de cuestiones. Las actas de los consejos de administración, por ejemplo. En Madrid tenemos una empresa que es el Canal de Isabel II, una empresa pública, que ya prácticamente pronto va a ser verdad judicial, pero es verdad manifiesta, que era un nido de corrupción. Y yo pedí una serie de actas del Consejo que hablaban de compras de empresas y tal. En este caso me contestaron que hay una excepción a la Ley de Transparencia que dice que si en ese Consejo se trata de un tema estratégico empresarial, no te dan la acta. Lo cual, entonces, de facto, tú solo tienes, en cada reunión que tienes, poner un punto que sea estratégico para que nadie nunca te pueda controlar, ¿no? Varias cosas de las que hago yo aquí se tratan como de forzar al Consejo de Transparencia que en el recurso que ellos se posicionen. Y si aún así ellos me dan la razón y el Estado, o en este caso el Canal de Isabel II, no me facilita la información, yo puedo ir al contencioso administrativo, que lo harán en algunos casos de estos para que yo quiero que la justicia se pronuncie. La justicia se pronuncia sobre si ese párrafo de la ley que dice que eso es una excepción no está mal formulado o es un fraude de ley en el sentido que nunca vamos a tener acceso a ningún acta de ninguna reunión de ninguna empresa pública. Bueno, es un poco el modo de funcionamiento mediante esta ley de transparencia. Para el proyecto hice una petición estratégica donde a 25 o 30 instituciones, que eran universidades, ayuntamientos, comunidades autónomas, todos los ministerios, el Parlamento, instituciones europeas, a todas le pedí el listado de las webs que filtran de su conexión. O sea, tú vas a una biblioteca o vas a la Junta de Andalucía o vas a un hospital o donde sea, tú te conectas a Internet y de repente vas a navegar a un sitio y no te sale, está bloqueado. No te deja visitar páginas de Internet. Pues yo le dije que me dieran, me resulta muy interesante saber cuál es el listado de páginas de Internet. Pregunté dos cosas, el listado de páginas que no se pueden visitar y quién es el que decide eso y cómo lo decide. Entonces, bueno, ningún ministerio ha querido dármelo, pero muy interesante porque el Consejo me ha dado la razón, ha dicho que ese listado de IPs es dominio público y tenemos que saberlo, entonces ahora pues tendremos que ir al juicio y bueno. Todo esto para mí es hacer política, de verdad, es transformar la sociedad, en este caso yo creo que es claro, conseguir una sociedad más transparente y conseguir un poco, o sea, tener la posibilidad de que haga una rendición de cuentas el Estado, o sea, de saber qué es lo que está pasando, qué hacen con nuestro dinero, ¿no? Litigio estratégico.
Aquí yo participé al principio en 15M para rato, un dispositivo montado por los compañeros de Ixnet en Barcelona, que esto básicamente era una querella ciudadana de una serie de gente que, aparte de va a acabar consiguiendo las condenas de unos banqueros, de repente esto consiguió cambiar ese concepto que había de que esta gente es intocable. O sea, personas como Rodrigo Rato, nosotros creíamos, y ellos también creían, que eran intocables, podían hacer lo que quisieran y nunca les iba a pasar nada. Bueno, pues esto, que era una reunión de gente que vio un tema, decidió una acción judicial, la financió y fue a por ellos, pues realmente está consiguiendo cambiar ese concepto, lo cual me parece más importante que los posibles años de cárcel que le pueda caer a todos estos presuntos criminales, que además les van a caer, con lo cual están haciendo un gran trabajo. Yo colaboro con ellos durante un tiempo y realmente me parece un proyecto fascinante, de lo mejor que ha pasado. Esto es otra cosa que se llama la querella Bárcenas, en la cual también he participado en plan litigio estratégico, y aquí lo hice de otra forma. Esto era una querella que pusieron 5 asociaciones, Izquierda Unida, ALA, que es una asociación de abogados, Ecologistas en Acción, y otras 2 contra el PP, por los papeles de Bárcenas, por temas de corrupción. Y entonces, de repente, un día el PP se contraquerelló con ellos por injurias y calumnias, que a mí me parecía como esto del mundo al revés, ¿no? Tú estás aquí haciendo una querella contra corrupción, que ya veremos si pasa o no pasa, y de repente te ponen... Y yo me enfadé mucho y entonces escribí al 90% de la gente de Izquierda Unida que conocía y les dije que por qué no me dejaban personarme, por qué no hacíamos de esto una querella ciudadana. O sea, esto estaba como acusación popular, con lo cual podían sumarse otros acusadores y decir, oye, pues vamos a... Entonces puse unos tweets, empecé a dar la lata y tal, y al final lo conseguimos y de cierta forma se abrió una especie de suscripción popular donde tú podías firmar, de forma que esa querella ya no es una querella que presentan 5 organizaciones, sino la presentan 5 organizaciones y 30.000 personas, con la legitimidad que aquello de... Se estudió la posibilidad de que cada uno se pudiera personar realmente, al final se vio complicado, había también unos riesgos, y entonces se decidió que fuera un apoyo simbólico, ¿no? Pero esto fue una cosa también interesante porque consiguió cambiar el discurso. Ya no era Izquierda Unida por intereses políticos y Ecologistas en Acción porque son muy punkis y no sé qué, quieren hacernos daño. No, ya está esto y hay mucha gente que les apoya y, bueno, ahí apareció una acción interesante. Veis ahí 29.500 adhesiones hasta hace un tiempo. Y este tema es lo que me tiene más feliz últimamente, que esto fue una investigación en la que participé también, que consistía en una cosa que todos sabemos, y es el hecho de que lo que se está haciendo en las fronteras es totalmente ilegal y de las devoluciones en caliente que se están haciendo son ilegales, necesitamos que fuera verdad judicial. Estudiamos el caso, buscamos a 2 personas que habían devuelto y nos fuimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la semana pasada o hace 2 semanas sacó la sentencia donde dice que tenemos razón. Y ahora, oficialmente, las devoluciones en caliente vulneran los derechos humanos y son ilegales. El Gobierno está obligado a cambiar legislaciones, entre ellas la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, lo cual realmente me parece interesante. Todas estas acciones de litigio estratégico se basan en buscar un problema, buscar una situación, buscar unos representados eventualmente y atacar para cambiar un sistema. Y como veis en estos 3 casos, por lo menos en 2 de ellos, 15M para rato y este último, realmente se van a conseguir cambiar algunas cosas, ¿no? Todo esto es hacer política y todo esto son cosas que hago yo junto con otra mucha gente o alguna hago yo solo y que todos podemos hacer. Y probablemente en el proyecto debe haber muchas cosas que yo no sé, pero también se pueden hacer para hacer política, para tener una vida mejor y más digna, ¿no? Lobby, presión pública. Esto es usar Internet para incordiar. Aquí 2 detallitos. Esto es un proyecto que se me ocurrió una noche, que fue cuando salió la noticia aquella de... El Banco de España da por perdido 60.613 millones de euros del rescate bancario. Y yo pensaba, digo, ¿cuántos serán 60.613 millones de euros? O sea, es la típica cantidad que no sabes. Entonces digo, esto, bueno, normalmente la prensa lo contaría como en campos de fútbol. ¿Estos cuántos campos de fútbol son? Y entonces hice una especie de microweb y durante unos días una campaña donde me dedicaba a comparar esos 60.000 millones con otros costes, como está viendo por ahí, ¿no? Con los 60.000 millones perdidos se puede pagar en España todos los tratamientos de cáncer durante 10 años y curar a todos los enfermos de hepatitis C. Eso es una cosa que de repente ya podemos verlo. No sabemos cuánto cuesta con un enfermo de cáncer, pero estamos diciendo, joder, ese dinero realmente es mucho dinero, fíjate lo que se podría arreglar con ese dinero que ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, fue una acción mediante una serie de comparativas, aquí otra que me gusta mucho, y es que dice que con ese dinero se puede instalar una instalación de autoabastecimiento solar en una de cada 4 viviendas en España. O sea, el 25% de las casas podían tener unas placas solares para abastecerse, ¿no?, con ese dinero que se ha perdido. Bueno, me pareció interesante y es una cosa que tuvo relativo recorrido, se tuiteó mucho, se movía y de repente consiguió, yo creo que consiguió, y lo que buscaba yo con esto era que mucha gente, entre yo mismo, supiéramos darle el valor a esos 60.613 millones de euros que no sabemos qué es lo que son. Yo soy incapaz de verlo. Aquí un poco otra mini acción, un poco lo mismo. Este es un diputado que se llama Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, y es una persona que no dialoga mucho. Está en redes sociales, pero cuando tú le dices algo que no te gusta, inmediatamente te bloquea, que es una cosa que es legítima, pero a mí me parece interesante. A mí me bloqueó como sin decirle nada, me llamó la atención y digo, voy a preguntar a ver qué ha pasado.
Y entonces, bueno, lancé una serie de hashtags, estuve un par de días ahí en redes sociales, pero de repente fue muy interesante porque se juntaron cientos y cientos de personas bloqueadas con él, se abrió una discusión en torno al derecho o no derecho que tienen los representantes de bloquearnos usando sus redes sociales, bueno, una serie de cuestiones más o menos menores, pero que de repente se montó una discusión que a mí me parecía interesante y que hablaba mucho de esta nueva política, de la vieja política, política como esta, que estoy yo aquí hablando, yo lanzo el mensaje, pero nadie me puede contestar. Bueno, cuestiones de este tipo fue interesante. Al día siguiente un par de medios digitales recogieron la acción y la amplificaron. Bueno, creo que funcionó bien. No son las cosas que tú puedes hacer con Internet. Periodismo ciudadano, una de las tareas que llevo yo haciendo desde el 15M es ir a sitios y contar cosas. O sea, yo voy a sitios y cuento cosas. Entonces, pues para esto hice el otro día una acción que fue una protesta de Amnistía Internacional, donde yo me iba y mediante una tableta retransmitía en directo lo que pasaba. Entonces he hecho una serie de posts donde explico cómo lo hago, cómo no lo hago, cómo creo que hay que hacerlo. Bueno, el hecho de que todos nosotros somos medios de comunicación en potencia. Aquí otro ejemplo, esto es junto con más gente, pero esto es un programa de radio en el que yo participo, somos muy pequeñitos, es un programa de radio que estaba en la radio pública y la echaron de la radio pública por ser demasiado políticos, después se fueron a la radio privada más grande de este país y lo echaron de la radio privada más grande de este país por motivos políticos y ahora estamos en Internet y estamos esperando que nos echen de Internet. Mientras nos echan de Internet, pues hacemos cosas como irnos a cubrir el 1O a Barcelona, ¿no? Yo pongo este ejemplo que es emocionante porque realmente somos 5 o 6 personas. Nuestro programa de radio lo financian los suscriptores. Hay gente que paga para que nosotros existamos. El año pasado conseguimos alrededor de 180.000 euros y este año nos hemos ido a Barcelona a cubrir el 1O como una radio grande. Y realmente ese día alquilamos un estudio, estuvimos en la calle, tuvimos audiencia y tuvimos repercusión comparable a una de las radios grandes, ¿no? Entonces, realmente me volvió a resultar muy emocionante que un grupo de personas es capaz de contar una realidad, en este caso, mediante una retransmisión formal de una jornada electoral, que estoy en el estudio, voy a un experto, llamo a un partido, tengo no sé quién en un colegio electoral. Era como la SER o como la COPE, como Onda Cero, ¿no? Realmente, y lo hicimos 5 o 6 personas, ¿no? Y por último, el tema de las acciones micropolíticas, que esto es una especie como de cajón desastre donde aquí podemos meter todo, ¿no? La acción micropolítica, ¿qué es lo que es? Yo siempre pongo de ejemplo un caso que me parece muy brillante, que se llama La Escalera, de una chica, por cierto, de Sevilla, que vive en Madrid. Y esta chica lo que ha hecho ha sido diseñar una especie de pegatinitas que le da a todos los vecinos, que hay de 2 tipos. Hay unas pegatinitas con unos pictogramas de las cosas que yo puedo hacer y otras de las cosas que yo necesito. Entonces tú te vas a tu buzón y tú pegas en tu buzón. Yo puedo compartir Internet y yo puedo cuidarte el niño, pero yo necesito que alguien me ayude a traer la compra y necesito que alguien no sé qué. Entonces, mediante la colocación de esos pictogramas en los buzones, tú lo colocas en tu propio buzón y tus vecinos saben qué puedes ofrecer tú y qué necesitas tú, ¿no? Con lo cual se crea un sistema de intercambio y puede llevar a una cosa tan interesante y tan política como que en una comunidad donde viven a lo mejor 10 vecinos, en vez de 9 conexiones de Internet, se queden 3. ¿No? Y los vecinos se la repartan, cuestiones de ese tipo. No es solo que es una acción micropolítica, es hacer política en lo pequeño, en lo concreto. Aquí yo en concreto, bueno, hice una que se llamaba el euro por receta. Esto fue una cosa que sacó la Comunidad de Madrid, que de repente obligó a todo el mundo que intercambiaba una receta a pagar un euro extra. Además, la Comunidad de Madrid lo hizo cuando ya se sabía que la misma medida que había hecho la Generalitat de Cataluña era inconstitucional. Con lo cual lo hizo, aunque sabía que era ilegal y aunque sabía que se lo iban a tirar. Bueno, yo por aquel momento me iban a operar, estaba como muy medicado, entonces como que junté un montón de recetas y me fundí a la farmacia como con 20 o 30 recetas. Y digo, venga, vamos a rellenar los formularios de objeción, porque había unos formularios de objeción, ¿no? Entonces estuve allí, le hice una entrevista a la farmacéutica, me enteré cómo funcionaba todo, rellené todos los formularios, se los mandé por correo al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que me cobrara, en fin. Fue un poco una acción de hacer esto tema, ¿no? Y realmente es otra cosa que lo acabé publicando en un medio de comunicación, tuvo cierta repercusión y se abrió una especie de mini discusión en torno a eso, ¿no? De cómo es posible que la Comunidad de Madrid, una cosa que sabe que es ilegal y que sabe que tiene poco recorrido, lo hace. Por cierto, últimamente he hecho una petición de información preguntando a la Comunidad de Madrid qué es lo que ha hecho con el dinero que recaudó, porque recaudó una serie de millones de euros. Primero pregunté la cantidad, no sé decirlo la hora, pero le he preguntado el destino de esa cantidad, a ver qué es lo que hicieron. Y otra cosa que he hecho ha sido autodenunciarme, diciendo, bueno, el consejero dijo que a todos los que objetaban y tal acabarían cobrándolo, pues yo he vuelto a mandar los papeles diciendo, mira, te debo 30 euros, estoy aquí, venga por mí y lo discutimos, ¿no? Hasta ahora con poco éxito. Bueno, ese consejero y el anterior tuvieron que dimitir por corrupción. A lo mejor tiene algo que ver, pero bueno, en la Comunidad de Madrid la sanidad es algo muy dinámico. Y esta es la acción que estoy haciendo durante el proyecto, que se trata de autoinculparme por la ley Mordaza. Esto básicamente es, cada vez que yo veo una típica noticia, esta en concreto de un chaval de Canarias, que puso una serie de comentarios en el Facebook de la alcaldesa sobre la policía local y un nuevo edificio, no sé, algo así. Bueno, pues yo lo que hago siempre en estos casos es copio exactamente los comentarios, los pongo en el Facebook, lo documento todo y se lo mando a la policía y a la alcaldesa y no sé qué. Y digo, múltame y lo discutimos. Y lo que pasa es que yo voy a llegar a un tribunal, aquí estaban sentados asesores que tengo hace un ratito, que son juristas muy buenos, y vamos a discutirlo, este tipo de cosas que son vulneraciones de la libertad de expresión claramente, ¿no?
Astral lo he hecho 3 o 4 veces, pero la verdad que nunca me denuncian. Yo no sé qué pasa, que no acabo de conseguir que me multen y de poder discutirlo, ¿no? Entonces, bueno, esta básicamente es la acción micropolítica que he decidido hacer yo, pero insisto, esto de las acciones micropolíticas, cada uno tenemos que buscar nuestro apartado, puede ser nuestra escalera, pueden ser nuestros buzones, puede ser en este caso los temas de libertad de expresión, que son otros que trato yo, puede ser lo que sea. Resumiendo, estos son los 7 apartados en los que trato, todos ellos los veo a esos 3 niveles, ¿no? El marco legal y social, mis experiencias y casos de estudio tercero. La web es politico.cc, la podéis ver, ahora mismo hay pocos contenidos, pero espero que vayan creciendo. Y para acabar, un par de reflexiones. Primero, esto que viene de la ética hacker, no propongas, haz. A veces es importante más que discutir cómo hacer cosas y hay muchas cosas pequeñas que podemos hacer. No estás sola, esto también es importante, muchas veces nos sentimos muy solos, pero hay más gente. En la misma línea, solo no puedes, pero con amigos sí. Esto es La Bola de Cristal, un programa que marcó políticamente a mi generación. Y por último, porque a veces, amigos, sí que se puede. Así que nada, muchas gracias y os invito a todos y todas a hacer lo posible por cambiar la sociedad en la que vivimos. Pregunta, yo creo que Estefan acelera para que pueda ser un diálogo, así que tenéis la voz. Bueno, pues sí. Muchas gracias por la intervención y también por el proyecto. Y simplemente una duda, has detallado como 7 ámbitos de actuación, que has hecho como un mapeo de diferentes acciones y demás y propuestas, pero me interesaría saber si también estás planteándote, porque dices que todavía queda por desarrollar varias cosas, un mapeo por territorios, con diferentes iniciativas relevantes a lo mejor que hayan surgido y que se hayan trabajado colectivamente en diferentes territorios. Bueno, en realidad lo que hago yo es un poco como lo que puedo. El mapeo por territorio no es así, no va a ser un mapeo por territorio. Sí estoy intentando, sobre todo en la parte de casos de estudio tercero, sacar iniciativas que no sean en Madrid. Cuando vives en Madrid es muy complicado porque te crees como que en Madrid es lo único que pasa y en Madrid pasan muchas cosas, ¿no? Entonces yo sí estoy intentando proactivamente encontrar algunos proyectos y algunas acciones que hayan hecho en otras partes del Estado y documentarlas, ¿no? De hecho, aquí en Sevilla pues he hablado con alguna gente, voy a hacer un post y voy a hablar de un caso que me parece absolutamente brillante, no sé si lo conoceréis, que se llama Flow 6x8, que son unos activistas cuyo activismo consiste en vestirse de flamenco o no vestirse de flamenco, pero irse a bailar a la caja de ahorros, se ponen a bailar flamenco, hacen una letra sobre la desigualdad, bailan y se van. Tú ves la cara de la gente y te das cuenta que eso ha sido importante, o sea, es una acción política mejor que 50.000 manifestaciones. Y de verdad que lo que hacen es eso, es cantar flamenco y bailar. Se tiran unas monedas, bailan en la caja de ahorros, bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Aquí de Sevilla y de otras partes del Estado voy a intentar documentarlas porque realmente me parecen importantes. Pero te digo que es complicado porque en Madrid vivimos un micromundo con el nuevo gobierno que tenemos, con la policía, con no sé qué, y bueno, realmente sería importante conocer otras cosas. Yo, de hecho, invito a todo el mundo que tenga algo que aportar y que piense que tenga experiencias que no conozcamos o que no estén documentadas, que nos las manden e intentaremos, por supuesto, incluirlas, ¿no? Esto, mientras más, mejor. Next. Voy a aprovechar yo entonces, si me dais, así vais pensando alguna otra pregunta, por aclarar, porque yo lo que pude ver está desde ayer, etcétera, pero va a haber también, digamos, elementos que te permitan a ti replicar la acción. Mencionabas, por ejemplo, brillante lo de las pegatinas, etcétera. Genial que se pudieran descargar las pegatinas, si no hay problema directamente, para que yo en mi barrio las pueda. Es decir, va a ser recoger para que sepamos documentar el caso de estudio y al mismo tiempo la idea de también te facilitamos para que tú puedas replicar esta experiencia. Muy bien pensado. Yo, una cosa que me parece importante y que me pasa a mí a la hora de consumir información y de formarme es como la complicación de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, más que digamos que todo ese tipo de cosas, incluirlos también, lo que tenemos que hacer es como linkar bien. O sea, yo quiero que los posts sean cortitos, es como contar la historia, esto es así, me interesa por esto y aquí lo tenéis. Entonces, a lo mejor sí lo que tenemos que hacer es, en estos casos donde realmente hay cuestiones que son claramente replicables o hay manuales o hay unas indicaciones de cómo hacerlo, destacarlo bien en los posts. Me parece una buena idea, ¿no? Pero yo insisto en que el microsite me parece importante que se mantenga como lo más pequeñito posible. Yo me pongo a veces a escribir cosas y es que se me da la cabeza. Me pongo a escribir de alguna acción de esta que he hecho y es como... Y claro, después te das cuenta que tienes 7 páginas y en realidad tienes que contar 3 cosas, ¿no? El que le interese más va a encontrar la información y además yo puedo mandarle a la información. Entonces lo que sí haremos será intentar pues indicar en el caso que una acción sea replicable, indicarlo bien, sí.
Lo que has puesto en un microsite es casi un oxímoron, un microsite Joder, con tanta información y Voy tan a llenar interesante. Internet, amigos. Voy a llenar Internet yo solo. Es muy complicado. Bueno, aprovechen. Más preguntas. ¿Alguien que quiera aclarar? Sí, mira, ahí está María. Espera, que es por el streaming. Gracias. En cuanto a las peticiones de transparencia, ¿qué tiempo suelen tardar en contestar? A ver, la ley dice que la Administración tiene un mes para contestar. Si la persona que te tiene que contestar la declara de especial complejidad, tiene otro mes extra, pero a los 120 días a los 60 días tiene que contestarte, si no tú ya tienes derecho a reclamar. Una vez que tú reclamas ante el órgano competente, suele ser casi siempre el Consejo de Transparencia, o pueden ser otros, por ejemplo, en el caso del Congreso, es la propia mesa del Congreso, y ya varía. En el Consejo de Transparencia tienen 6 meses para ver esa reclamación, y a partir de ahí ya puedes pasar, bueno, lo puedes hacer antes, ¿no? Pero a partir de ahí ya lo normal es pasar a la acción judicial si tú crees que... Pero vamos, una cosa, de transparencia es una cosa que es muy fácil, lo hace con la firma electrónica, lo haces en pocos minutos y básicamente lo interesante es cómo encontrar el tema, ¿no? ¿Qué es lo que quiero saber yo? ¿Qué me interesa? Yo pedí cosas también como que, por ejemplo, en Madrid hay una cosa que se llama el Club de Campo de Madrid, que es como una especie de entidad público-privada súper rara, y salió una noticia que decía que el Club de Campo a algunas personalidades les entregaba un carnet para entrar gratis. Bueno, pues yo pedí la lista de esas personalidades. Lo estoy peleando todavía. Porque en la lista de esas personalidades, por ejemplo, estaban todos los directores de periódicos o una serie de políticos y tal. Yo quería saber, pero porque si pagamos el Club de Campo, vamos a saber quiénes son las personas que entran gratis y después discutimos si está bien o está mal, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Tienes como que ver ese tipo de cosas y después ser muy constante. Es lo que hablaba antes de los procesos, ¿no? Esto es un rollo. Yo hay peticiones de estas que llevo más de un año. ¿Sabes qué? Porque te contestan, no te contestan, tú no estás de acuerdo, protestas otra vez, no sé qué, vas a tener que acabar yendo a un juicio, si vas a un juicio ya se dilatará mucho más. Pero bueno, me parece importante y me parece una herramienta muy fácil para hacer ese control que tenemos derecho a hacer. O sea, esta gente, gobernar no significa yo hago lo que yo quiero por muy mayor absoluta que tenga. Yo tengo que cumplir las leyes y después tengo que rendir cuentas, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad muy buena y muy fácil realmente de actuar un poco, ¿no? Y de conocer cosas. Yo todo lo que hago con transparencia lo publico también, claro. Yo hago una petición, recibo los datos y lo publico y lo comparto, ¿no? También es importante el compartir esos resultados.